Estaba yo el otro día sobreviviendo a un impacto de meteorito, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Dinosaurio. La historia empieza en un valle en donde diferentes dinosaurios están anidando y todo parece tranquilo, con una madre iguanodonte cuidando sus huevos y otras especies haciendo más de lo mismo. Entonces, mientras un pequeño Parasaurolophus jugaba por la zona, se tropieza sin querer con un Carnotauro que los estaba acechando por entre los árboles y ataca al rebaño, cargándose un Paquirinosaurio que no fue lo suficientemente rápido y destruyendo el nido de la iguanodonte a excepción de un único huevo. Y con esto puedo confirmar que es uno de los mejores prólogos que hizo Disney nunca. Yo tenía esta película en VHS y me la vi decenas de veces, y aún así cada vez que empezaba os juro que me ponía nervioso. Ya sabía lo que iba a pasar, pero es que me ponen una atmósfera tan tensa que para un niño es imposible no acojonarse un poco. Y lo digo en el buen sentido, porque acaban de hacer una presentación perfecta del que acabaría siendo el dinosaurio antagónico, al mismo tiempo que te dejan claro que la historia no será un paseo por el campo. A veces echo de menos la época en la que Disney era como este nido, es decir, cuando le sobraban huevos. Ahora están tal que así, y para alguien que se crió viendo sus películas es un palo bastante grande. O sea, literalmente acabamos de ver cómo una madre pierde a todos sus hijos, cómo se cargan a un dinosaurio que escapaba desesperado y cómo un lugar pacífico y agradable se convirtió en un campo de batalla en apenas 2 minutos. Sigue siendo una película para niños, pero eso no significa que no pueda ser dura por momentos. Y eso es algo que Disney con el paso de los años lo fue olvidando. Pero bueno, al final si la gente se conforma con morralla, pues nos dan morralla. No sé de qué me sorprendo. Pero antes de seguir os quiero hacer una pregunta. ¿Nunca os habéis planteado empezar a editar vídeos pero no sabíais qué programas usar o cuáles son sus herramientas? Pues bien, durante el próximo mes ya no voy a tener que comer cartón, porque gracias a Dios, este vídeo está patrocinado por Wondershare Filmora 12, un programa de edición de vídeo cuya versión más reciente trajo añadidos muy buenos. De tal manera que si quieres ser un gran youtuber como Danny Boat, pues con Filmora tenéis herramientas de sobra para empezar fuerte. Una de las que más me llamó la atención fue la de estirar audios, que esto la verdad siempre viene bien, porque a veces te quedan huecos sin rellenar por culpa de fallitos menores, y gracias a esto en vez de grabar de nuevo el fragmento, puedes estirarlo todo lo que necesites para así dar el pego. Desde luego, si el Dr. Isaacs tuviese Wondershare Filmora, habría podido falsificar las órdenes de Whiskas de una manera mucho más creíble. Otra ventaja muy buena es que si anteriormente solías editar con Premiere o Final Cut Pro, ahora puedes transferir sus atajos de teclado para usarlos en Filmora. De ese modo, si estabas acostumbrado a editar con otro programa, te será mucho más fácil adaptarte a este. Y ya para terminar, la última función que me gustó fue la del soporte multiplataforma, ya que el programa cuenta con un servicio en la nube filmora.io con el que puedes editar en tu escritorio, mientras viajas en Pteranodon antes de haber nacido, durante una lluvia de meteoritos, aunque en este último caso te aconsejaría correr, y muchos otros lugares. De ese modo, gracias a la aplicación podéis transferir clips del móvil al ordenador y viceversa las veces que hagan falta. Si os interesa el programa podéis suscribiros al canal de Filmora que hay en la descripción y ojear algún tutorial que explica las cosas bastante mejor que yo, que no es una tarea difícil tampoco, pero lo dicho, en la descripción tenéis el link de descarga, su canal de YouTube y todo lo que necesitéis en caso de estar interesados. Dicho esto, sigamos con la historia. Siguiendo con la trama, un oviraptor se lleva el único huevo que no fue aplastado por el Carnotauro, pero se le cae accidentalmente a un río, viajando por diferentes zonas y siendo atrapado por un Pteranodon mientras suena una de las bandas sonoras más espectaculares que escuché nunca. Y lo digo completamente en serio. Vaya locura de musicote que hicieron en esta película. Entonces, para cuando estaba sobrevolando una isla, también se le cae y aterriza en un árbol asustando a un grupo de lemures. Y aquí es donde conocemos a Plio, que al ver que el huevo se está rompiendo, descubre que en él había una cría de iguanodonte que le toca la patata y quiere cuidarla. Pero su padre Jar le tiene miedo por ser de sangre fría y aunque en un principio estaba dispuesto a deshacerse de él, no es capaz y acceden a cuidarlo. Entonces pasan los años y pese a que en la siguiente escena parecía que se había vuelto malo y estaba comiendo a los lemures, en realidad estaba jugando con ellos, ya que creció en aquella isla alejado del resto de dinosaurios y siendo el único de su especie. Pero vamos, que el tío convive con los lemures y fue bautizado con el nombre de Aladar. Resulta que ese mismo día los lemures van a hacer una ceremonia para emparejar a los diferentes machos con las hembras y Aladar se va a buscar a Cini, que es el solterón del grupo y nunca pilla cacho. Entonces llega la gran noche y como era de esperar, el lemur solitario seguirá estándolo porque se le enredó el pie en una liana y se quedó solo. También te digo, vaya putadón que haya 10 machos pero solo 9 hembras. Que vale, el tío era torpe y estuvo metiendo la pata desde el principio, pero por muy bien que lo hiciera, uno de los lemures machos iba a quedar solo sí o sí. En fin, todos somos Cini. Y ahora llega uno de los momentos más impactantes de la película, porque ya con la ceremonia terminada de repente aparecen un montón de estrellas fugaces que no tardan en preocupar a los lemures. Y es que al poco rato cae un meteorito enorme en el mar y provoca una lluvia de fuego que arrasa toda la isla, sobreviviendo únicamente Aladar, Plio, Cini, Jar y Suri, que tuvieron la suerte de saltar al agua y llegar a la otra costa, pero el resto de lemures no corrieron la misma suerte. Y si este fragmento ya me parecía impresionante de pequeño, ahora es incluso mejor, porque llegué a apreciar detalles que hace años pasaba por alto, como por ejemplo que cuando llegan al otro lado se puede ver cómo le cae una lágrima a Aladar al darse cuenta de que los habían perdido a todos, que al estar mojado es difícil de apreciar. Además, tanto la música, la animación y la manera de plantearlo fueron de sobresaliente. Toda esta parte es incluso mejor que el prólogo, porque empieza siendo algo extraño con cierta belleza, pero que enseguida se vuelve turbio cuando Jar dice que no le gusta. Y ya para cuando cae el meteorito principal, todo lo que viene después es una locura. Solo con las ondas de sonido ya
te puedes hacer una idea de la magnitud del impacto. Pero es que cuando los fragmentos de roca empiezan a arrasar la isla y los protagonistas malamente consiguen escapar, mientras que toda su familia perece a escasos metros, representa a la perfección el caos que se desencadenaría en una situación como esa. De hecho, es desgarrador ver cómo Shuri, que todavía es una cría, le grita a los otros lemures sin obtener respuesta alguna. Y el propio Aladar, que sin ser consciente de ello, perdió su hogar 2 veces por causas que se escaparon a su control. Pues nada, que ahora los supervivientes, tras haberlo perdido todo, tienen que abrirse paso por un mundo arrasado y completamente desconocido. Y como era de esperar, los problemas aparecen más bien pronto, porque en cierto punto ven a otros dinosaurios, que resultaron ser velociraptores, o eso parecen al menos, y los atacan para comérselos. Y habría sido así de no ser porque poco después se tropiezan con una manada de diferentes dinosaurios que estaban emigrando hacia un lugar fértil. Y yo de pequeño no era consciente de la importancia de este fragmento, pero tanto Aladar como los lemures habían pasado toda su vida en la isla y precisamente por eso no fueron capaces de notar el peligro cuando aquellos velociraptores los acechaban desde las rocas. Y del mismo modo, para cuando Aladar tropieza con la manada, lo embisten varias veces porque él nunca había visto a nadie de su especie. Yo de hecho me preguntaba por qué no se apartaba, pero claro, es normal que se haya quedado en shock, porque de repente comprendió que el mundo era mucho más grande que el que conocía en la isla de los lemures, y al ver a más gente como él, pues se quedó flipando. Pues el caso es que en esa manada, justo al final, hay un par de ancianas llamadas Irma y Bailin que debido a su edad se estaban quedando rezagadas. Y es que ese grupo parece estar dirigido por un régimen pseudo-militar con el que un iguanodonte llamado Kron la lidera con mano dura y sin dudar en abandonar a los débiles. Y tanto Nira, que es su hermana, como Bruton, que es su segundo al mando, se adaptaron a dicho régimen por injusto que sea hacia los demás. Ah, y luego está Url, que es un anquilosaurio que por algún motivo tiene actitud de perro. No sé si esa especie en concreto es menos inteligente, si tiene un lenguaje diferente a los demás, o a saber. Pero siempre me pareció un poco raro que todos los dinosaurios puedan comunicarse entre sí y luego este sea la mascota del grupo. Pero bueno, los depredadores tampoco hablan, así que no le voy a dar mayor importancia. Aunque con ellos tiene sentido, ya que al no comunicarse con palabras dan la sensación de ser bestias salvajes con las que es imposible razonar. Sin embargo, Url pues es un perro porque sí. Sea como sea, Aladar simpatiza con las ancianas y aunque trató de hablar con Kron para bajar el ritmo, no consiguió nada. Pero por lo menos parece que le causó buena impresión a Nira, que como era de esperar, se convirtió en el interés amoroso del protagonista. El objetivo de la manada es ir al llamado Valle de los Nidos, que es un lugar que supuestamente sobrevivió al cataclismo, pero el viaje va a ser durísimo ya que no tienen agua ni tampoco descanso. Para colmo tienen a los velociraptores detrás, que se alimentan de los rezagados que no aguantan el ritmo de Kron, y poco después descubrimos que algo más lejos también hay 2 carnotauros siguiéndoles el rastro. O sea que si no descansan se van a morir los más débiles y si descansan van a ser alimento de carnotauro. Toda esta situación agobia bastante a Aladar, porque por su forma de ser no quiere abandonar a las ancianas, que claramente son las que tienen más papeletas para morir durante el viaje, pero como las circunstancias no prestan, pues no puede hacer gran cosa más allá de permanecer a su lado y ayudarlas en todo lo que pueda. Lo más duro de todo esto es que es el único integrante de toda la manada que mueve un dedo por ayudar a los demás, porque todos los otros dinosaurios tienen tan normalizado el sálvese quien pueda que pese a que hay compañeros demasiado débiles, no se paran ni siquiera para fingir preocupación. Ellos siguen adelante y que sobrevivan los fuertes. Para colmo, después de varios días caminando sin descanso, llegan a un lago con la esperanza de hidratarse un poco, pero descubren que está completamente seco, cosa que desespera a los personajes. Sin embargo, para cuando Irma estaba a punto de rendirse mientras el resto de la manada seguía su camino, Aladar descubre que todavía quedaba agua enterrada, que se podía sacar cavando un poco y apretando contra el suelo. El problema es que tal y como llevan demostrando durante todo el viaje, los integrantes de la manada solo piensan en sí mismos y en vez de ir poco a poco se ponen a empujar a todo el mundo para ser los primeros en beber, generando contraste entre Aladar, que intenta mantener el orden y ayudar a todo el mundo, y Kron, que usa la fuerza para ser el primero en beber independientemente de cuánto pueda perjudicar a los demás. Y esa actitud no pasó desapercibida ante Nira, que más pronto que tarde termina empatizando con él y sintiéndose confundida al ver el altruismo de Aladar, que después de tanto tiempo acompañando a Kron, se había acostumbrado a comportarse como él. Mientras tanto, Bruton y un compañero estaban inspeccionando el perímetro y sufrieron un ataque de los carnotauros que los estaban siguiendo, sobreviviendo únicamente Bruton. Y para cuando llega al campamento malherido, Kron le echa una bronca por literalmente no haberse sacrificado alimentándolos y haberlos atraído hasta la manada, lo cual demuestra lo evidente, que este personaje solo piensa en sobrevivir él mismo. Entonces, al saber que tienen a 2 depredadores detrás, la manada se pone en marcha a más velocidad que nunca, y como Aladar sabe que las ancianas no van a poder mantener el ritmo, intenta que todos avancen juntos y Kron lo golpea y amenaza de muerte. Además, como previamente vio que su hermana se estaba llevando demasiado bien con él, pues se la lleva consigo y deja al protagonista al final de la cola, que tal y como se temía, las ancianas se quedaron rezagadas y el protagonista, aunque ello implique poner su vida en riesgo, no está dispuesto a abandonarlas y acaban viajando solos. Ya por la noche, para su sorpresa, se encuentran con Bruton malherido y tirado en una esquina, ya que al igual que todos los dinosaurios vulnerables, la manada lo dejó atrás. Incluso Kron, que era lo más cercano que podía tener un amigo, no dudó en abandonarlo cuando sus heridas le impidieron mantener el ritmo. Y curiosamente, Aladar y su grupo, a los cuales había tratado fatal desde que se unieron, le ofrecen ayuda. Y aunque al principio se mantenía reacio, acaba escondiéndose con ellos en una cueva y aliviando su dolor con una planta que le dio Plío. Y es entonces cuando el personaje sufre una transformación, pasando de ser alguien
en frío que no se preocupaba por nadie a comprender que en una situación de necesidad es mejor recibir ayuda que ser abandonado. El problema es que justamente los carnotauros de antes se acercaron a la cueva y tras una escena increíblemente tensa en la que no se sabe si los iban a pillar o no, acaban descubriéndolos y los atacan en un espacio muy cerrado. De hecho, Aladar casi no lo cuenta, pero como Bruton ya había aceptado su destino y conocido el altruismo de esa gente aun habiéndolos tratado mal, se sacrifica provocando un derrumbamiento, pero no consigue sobrevivir. Es más, el propio Aladar, aun con la cueva cayéndose y estando herido, intentó salvar a Bruton arriesgando su propia vida, cosa que dice mucho de él. Por desgracia para los protagonistas, uno de los carnotauros consiguió sobrevivir y salió por el otro lado de la cueva para volver a seguir a la manada. Por cierto, un dato curioso, aunque nosotros ya vimos a los carnotauros varias veces, para Aladar fue la primera vez en su vida, porque hasta ahora nunca había tenido contacto con ellos. Por eso es más impactante su reacción, ya que aun habiéndole advertido varias veces sobre lo peligrosos que eran y lo amenazante que es su aspecto, antepuso su seguridad para poder ayudar a Irma a escapar. Desde luego este personaje sería digno de levantar el Mjolnir. Una pena que sean universos diferentes. Para cuando llegan al final de la cueva se encuentran con un callejón sin salida, pero Cini descubre que al otro lado estaba el Valle de los Nidos. Sin embargo, a la mínima que intentan mover las rocas, provocan un mini derrumbamiento que vuelve a sepultar esa salida y Aladar, que hasta ahora se había mantenido optimista, pierde la esperanza por primera vez y se da por vencido. Que esto al principio me pareció un tanto gratuito, pero pensándolo bien saben que hay un carnotauro con vida al otro lado de la cueva, se quedaron muy rezagados de la manada y las ancianas no son rápidas precisamente. Entonces supongo que se vino bajo por eso, pero la actitud altruista que tuvo durante toda la película acaba de dar sus frutos, porque Bailin le dice que por primera vez en su vida la habían hecho sentirse útil y no estaba dispuesta a morir en aquella cueva, así que empieza a embestir las rocas y entre todos consiguen abrir el camino, llegando así al famoso Valle de los Nidos y celebrando que por fin alcanzaron su destino. Pero hay un problema, y es que la entrada principal al valle quedó sepultada tras la caída del meteorito y la manada se encontraría en un callejón sin salida y un precipicio al otro lado. Entonces, temiendo que Kron sacrifica media manada por su terquedad, el protagonista se va de regreso para advertirlos, esquivando como pueda al carnotauro, que estaba merodeando por la zona. Y efectivamente, Kron y los demás llegaron al desfiladero y este los obliga a subir para alcanzar al valle a sabiendas de que la mayoría no lo va a lograr. Pero justo cuando iban a empezar llega Aladar para contarles todo y evidentemente el jefe, que ya le tenía ganas de antes, no le hace ni puñetero caso e incluso lo ataca cuando trató de llevarse a la manada por el camino alternativo. Sin embargo, una vez más, las acciones pasadas de Aladar dieron sus frutos, porque justo cuando Kron le iba a dar el golpe de gracia, su hermana Nira lo embiste y por primera vez le planta cara, humillándolo delante de todos y dejándolo en shock por haberse zafado de su yugo, que aunque sean familia se vio que entre ambos había una relación de lo más tóxica, en donde Nira no era más que una marioneta y Kron el que la manipulaba. Entonces, para cuando Aladar logró convencer a la manada, aparece el carnotauro y los acorrala en el desfiladero. Y con esto tenemos el que posiblemente sea el momento más épico de todo el metraje, porque en vez de abandonar al más desafortunado para que el carnotauro se lo comiera mientras el resto escapaba, Aladar le planta cara y motiva a todos los demás a hacer lo mismo, pudiendo pasar a su lado sin que se atreva a atacarlos y demostrando que la unidad hace la fuerza, y que desde el principio les habría ido mejor trabajando en equipo cuidándose los unos a los otros que pensando cada uno en sí mismos y abandonando a los demás a la primera de cambio. Y esto se recalca precisamente con Kron, que a diferencia del resto se empeñó en subir por las rocas y sin darse cuenta se quedó solo ante la amenaza del carnotauro. Así que Nira, incapaz de abandonarlo, regresa para echarle una mano y Aladar más de lo mismo. El problema es que el depredador alcanza a Kron antes que ellos y lo hiere de gravedad, pero para cuando llegan Aladar y Nira consiguen arrojarlo por un precipicio muy por los pelos y así acabar con él. Y con esto hay un detalle bastante bueno, y es que Kron murió creyendo que había provocado la muerte de su hermana, porque una vez que el carnotauro fue despachado, los iguanodontes comprueban que el anterior jefe de la manada ya la había palmado, pero durante la batalla se pudo apreciar por unos segundos que Kron, antes de ver la luz, observó a su hermana haciéndole frente al carnotauro. Pero todo esto antes de que llegase Aladar y desde luego mucho antes de cargarse al depredador. Y si descubrimos algo con la escena previa, es que la única persona, o más bien dinosaurio, por el que se preocupaba Kron era su hermana Nira, ya que fue la única capaz de evitar que acabase con Aladar y renunciase a su liderazgo hacia la manada. Y ver cómo su terquedad llevó a su hermana a una muerte casi segura, probablemente hizo que, aunque fuese durante sus últimos segundos de vida, Kron se arrepintiera de sus actos. Y aunque es algo que nunca llegaremos a saber, teniendo en cuenta cómo evolucionaron los personajes a lo largo del metraje, creo que fue lo que pasó, que Kron murió creyendo que había condenado a su hermana. Un final bastante triste para un personaje que, aunque se portó como un capullo, quizás se merecía algo mejor. Sea como sea, ahora que ya no quedan amenazas, el protagonista se lleva a la manada hasta el Valle de los Nidos y una vez allí viven una vida feliz. De hecho, tiempo después, Aladar y Nira tienen huevos y en la escena final vemos cómo nace el primero de ellos, Cini encuentra a otros lemures y por fin consigue ligar, y toda la manada prospera haciendo que la vida se abra paso tras haber pasado por un infierno para llegar a ese valle. Para mí, Dinosaurios tranquilamente de las mejores películas animadas que vi nunca, y si nos centramos en los clásicos de Disney, está entre los 3 mejores, junto con Atlantis y El Planeta del Tesoro. Es una pena que algunas de las mejores películas de la compañía hayan sido un fracaso en taquilla, mientras que otras considerablemente mediocres son éxitos rotundos. No sé si fue un problema de marketing o mala suerte, pero me da rabia, porque este metraje en particular desborda una calidad que llevo echando de menos desde hace muchísimo tiempo. Se podría decir que Dinosaurio es una versión mucho más cruda de En busca del Valle Encantado, ya que aun siendo una película para niños,
dinosaurios no se corta en mostrarnos personajes muriendo, siendo cazados por los carnotauros, pereciendo ante un cataclismo o lo que es incluso más duro, siendo abandonados por los suyos porque nadie espera por los débiles. Es una historia posapocalíptica increíblemente dura y angustiosa, como el propio mundo natural, vamos. Se podría decir que esto es lo que pasaría si los dinosaurios tuviesen emociones humanas, pero viviesen en el mismo entorno hostil de la prehistoria, con amenazas naturales, depredadores, la sequía provocada por el impacto del meteorito, decepciones, luchar contra la muerte en cada minuto que pasa, por no hablar del principio, cuando la madre de Aladar intentó proteger el nido de la estampida, escapando en el ultimísimo momento del carnotauro para no acabar devorada, y todo para que al final aplastasen los huevos y le robasen el único que sobrevivió. En serio, es una locura cuánto cambió Disney. Antes se atrevían a tratar a los niños como personas racionales, y no como criaturitas de cristal más sobreprotegidas que la hostia, porque yo reconozco que los carnotauros me acojonaban muchísimo, y la escena del meteorito o la cueva me ponían los pelos de punta, pero también hubo momentos en donde me reía, me emocionaba y disfrutaba de un producto bien hecho. Que una historia tenga momentos duros no significa que vaya a traumatizar a los niños, al contrario, les muestra las dos caras de la moneda para que crezcan sabiendo que no todo será un camino de rosas y que a veces las cosas se pueden complicar, pero que a pesar de eso pueden seguir adelante. Si les ocultas ciertos aspectos de la vida, el día que se topen con ellos, y créeme que se van a topar, la hostia será apoteósica, porque no tuvieron el más mínimo contacto con ello. O sea que los padres de ahora, por querer protegerlos, los están exponiendo a una decepción todavía mayor, porque la vida si destaca por algo es por repartir a diestro y siniestro, pero eso ya es un tema aparte. Lo que más me gustó de Dinosaurio es que supo destacar todos y cada uno de sus momentos, con situaciones increíblemente tensas que te hacen aguantar la respiración, momentos en donde conocemos mejor a los personajes, escenas épicas que te emocionan más que a Steven Spielberg, hay partes en las que te ríes con los comentarios de los personajes, otras en las que te pones triste. El mejor cumplido que le puedo dar es que es la antítesis de Taika Waititi, que independientemente del momento siempre tiene que poner alguna gilipollez que arruina la atmósfera. Por ejemplo, si llega a dirigir esta película tras el impacto del meteorito, pondría un lemur haciendo un comentario tipo: vaya, supongo que la cena se ha quedado churruscada. Y bueno, cuando digo Waititi digo el 90% de los directores y guionistas actuales. Es que ojalá vean Dinosaurio y aprendan algo de ella, porque esta película toca diferentes temáticas, algunas de ellas opuestas, y su distribución fue perfecta. Ni buena ni sobresaliente, simplemente perfecta. Un clarísimo ejemplo a seguir. Además, pese a que los personajes son dinosaurios, tienen más humanidad que la mayoría de personajes de películas actuales. Kron es un egoísta que manipula a todos a su antojo. Incluso a estas crías de aquí, que cuando tenían que escalar el risco las utiliza para convencer al resto de la manada, pero cuando encontraron agua casi les pasa por encima. Y con Bruton hace lo mismo, ya que cuando le obedecía lo mantenía a su lado, pero cuando se convirtió en un lastre por estar malherido, lo abandonó a su suerte. Y ya que estamos, los desarrollos del propio Bruton y Nira son muy parecidos, ya que ambos obedecían a Kron, pensando que solo merecía sobrevivir el más fuerte, y gracias a la influencia de Aladar cambiaron de parecer. De hecho, Aladar es un personajazo con carisma y buena voluntad que siempre estuvo ahí para todos, y gracias a ello le acabaron devolviendo el favor, ya que Bruton le salvó de una muerte segura, Nira lo defendió ante Kron, Bailin le devolvió la esperanza en un momento malo, logrando así abrir un camino alternativo al Valle de los Nidos, y la propia manada se unificó y le plantó cara al carnotauro que tanto temían. Es más, el contraste que hay entre Kron y Aladar me pareció sublime, porque mientras que el protagonista se arriesgó por ayudar a todo el mundo y acabó recibiendo su recompensa, Kron, al ser un egoísta, terminó recibiendo un castigo, ya que si le hubiera hecho caso a Aladar se podría haber salvado, pero como se empeñó en subir por el risco tuvo que enfrentarse al carnotauro y acabó como acabó. Puede que en la vida real no siempre pase esto, pero es agradable ver historias en donde las buenas acciones reciben recompensa. Pero vamos, lo que quería decir con todo esto es que tiene mérito que un grupo de dinosaurios tenga más personalidad que muchos personajes humanos de otras películas, por no hablar de que en apenas hora y media lograron un desarrollo brutal en la mayoría de ellos. El CGI es una pasada que envejeció genial y hace que no parezca una película de hace 23 años, y su mimetización con entornos reales lo hace todavía más impresionante. Una pena que otras películas más recientes no tomen ejemplo. Y en cuanto a la banda sonora, pues lo dicho, una maravilla auditiva que plasma a la perfección las emociones que transmite cada situación del metraje. Y hablando de situaciones, como ya dije, hay de todo: tensión, comedia, drama, epiquismo, pero hay algo que tienen en común, y es que saben cómo plantearlas. No te las estampan en la cara para darle frenetismo, sino que empiezan como algo desconocido que genera curiosidad, luego hay cierta tensión o emoción según cada momento, y finalmente el desenlace, para que el espectador tenga tiempo de digerirlo e imaginarse lo que puede pasar. Así es como se hace una película. Si no tienes tiempo ni de pensar, no se disfruta, simplemente ves pasar un montón de fotogramas por segundo y a otra cosa. Si tengo que destacar algún momento serían el prólogo, la caída del meteorito, los carnotauros entrando en la cueva, cuando Aladar se encuentra con la manada y cuando la manada le planta cara al carnotauro. Y obviamente el viaje del huevo, que solo por la música ya vale la pena. Pero lo dicho, que Dinosaurio está petada de escenas legendarias. Y no solo eso, sino que también tiene infinidad de detalles, que la mayoría los fui comentando a lo largo del vídeo, pero por ejemplo, pese al aspecto amenazante de los carnotauros, no son malvados como tal, y para demostrarlo tenemos que irnos al prólogo, en donde se ve como en cierto punto pudo comerse a la cría del Parasaurolophus, se la quedó mirando un rato y al final optó por una presa más grande. Que vale, reventó un nido en el proceso, pero dudo que se hubiera dado cuenta. Simplemente es un depredador tratando de sobrevivir. No busca
que hacer el mal porque sí. Y esperad, porque cuando la madre de Aladar estaba pendiente del nido, se percata de que unas aves salieron volando de los árboles. Y esto no fue coincidencia, porque si salieron volando, fue precisamente porque el Carnotauro las espantó al meterse entre la vegetación. En definitiva, Dinosaurio es una joya injustamente infravalorada de la que considero la época dorada de Disney. La pueden disfrutar tanto niños como adultos, está muy cuidada a nivel técnico y narrativo, y aunque no sea muy fiel científicamente hablando, es un detalle menor que se puede pasar por alto. Sin lugar a dudas es una obra imprescindible, extremadamente recomendada.